¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. En el Congreso de la Unión continúa el debate sobre la reforma político-electoral. Los legisladores todavía no terminan de amarrar los acuerdos para sacar adelante esta reforma. Esta noche le voy a presentar las opiniones de diputados y senadores en torno a los puntos más importantes que plantea esta propuesta y que abarca, entre otros, los siguientes: la reelección de legisladores, la creación de un instituto que se encargue de organizar las elecciones federales y locales, regular las finanzas de los partidos políticos y garantizar la transparencia en sus gastos y en el dinero que reciben cuando están en campaña electoral. Resaltan dos propuestas en particular que han mantenido en negociaciones a los legisladores. Una se refiere a la reelección de regidores, diputados y senadores locales y federales, y la otra es la del ya famoso Instituto Nacional Electoral, que sustituiría al IFE y se encargaría de organizar las elecciones también en los estados del país. En particular, es el Partido Acción Nacional uno de los más interesados en las propuestas para hacer esta reforma. Habla el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal. Nos parece que la democracia en este país está inacabada, la alternancia no la hemos concluido y precisamente eso es lo que buscamos con la reforma política electoral. A mí cuando me preguntan que qué creo que es lo más sobresaliente de esta legislatura, pues podríamos señalar varias reformas que han sido de hondo calado: la laboral, la de educación, la nueva ley de amparo, la transparencia, la de telecomunicaciones, pero creo que lo más importante es que hay debate de altura, que hay madurez y que esa madurez nos ha permitido encontrar los consensos y los acuerdos en favor del país. Sobre la reelección de legisladores, parece que los partidos ya han logrado un consenso en el sentido de que es necesaria para fortalecer la democracia. Aquí la opinión de Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados del PRD. La reelección inmediata de legisladores, solamente legisladores, no alcaldes ni gobernadores. El diputado Aureoles hace énfasis en que debe haber candados en la reelección de legisladores. Pues como sucede en muchos países del mundo que tienen leyes, está establecido en su legislación que hay reelección inmediata. Si previo a esto, junto con esto, se establecen los candados a la ley electoral, pues habrá la garantía de que quien se reelija se ajuste a las reglas, se apegue a la legalidad y que no haya ningún vicio de corrupción en la elección de un legislador. Y en el Senado, el panista Roberto Gil Suart explica que el PRI no está muy convencido de aceptar la reelección de legisladores. También hay algunas resistencias, sobre todo resistencias del partido en el gobierno. La reelección, ¿sobre la reelección? Sí, claro, la reelección diluye la disciplina de los partidos políticos. Los legisladores tenderán más a responder a los intereses de los ciudadanos que a los intereses de las cúpulas partidarias. Hoy, con el modelo de prohibición a la reelección, los legisladores tienen más incentivos para responderle a sus dirigencias partidarias que los ciudadanos, porque su carrera política no depende de los ciudadanos, sino depende de sus dirigencias y eventualmente también del partido en el gobierno. Pero en la Cámara de Diputados, entre los representantes del PRI, también existen algunas opiniones en favor de la reelección. No hay posiciones unánimes en el grupo parlamentario del PRI ni en los priistas. Unos están a favor, otros están en contra. Bueno, y habremos de construir lo mejor para el país y creo firmemente que lo que necesita México son resultados, políticos que den resultados, y ahora con estos temas importantes lo que nos apremia y lo que nos debe de ayudar es la transparencia y la equidad. Ese es el éxito y el objetivo de la reforma política electoral, que todos vayamos en igualdad de circunstancias a la competencia electoral, con transparencia de recursos, que la gente sepa dónde están los recursos que ejercen los partidos políticos y sin duda alguna transparentando y garantizándolos nos va a ayudar a tener una mejor imagen y una mejor posición con los ciudadanos.
Y esta es la postura del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Habla su coordinador parlamentario, Arturo Escobar y Vega. Está absolutamente a favor, desde hace tiempo. Hoy en día me he cuestionado más sobre esa postura, porque creo que aquellos que pudiéramos competir desde un puesto de elección popular en activo, siendo yo diputado federal, si me quisiera reelegir, creo que tengo ventajas sobre quien me compita desde este espacio. Entonces, a partir de ahí, creo que habría que revisar las reglas muy claras, ponerle un límite a la reelección, ver si pides licencia, no pides licencia, si te mantienes, y ser escrupuloso en el tema del manejo de los recursos públicos desde un puesto de elección cuando estás vigente. La reelección haría realidad aquello de que el ciudadano es el jefe del legislador. Al ciudadano se le rendirían cuentas. Los intereses de la población estarían por encima de los intereses de los partidos o de los políticos en turno. La idea es que los legisladores le respondan a la gente que los apoyó y votó por ellos y que vean más el interés ciudadano que el interés partidista, porque lo que hay en México, gracias a lo que no hay reelección, es una partidocracia, donde los partidos son los que deciden la vida pública y política del país. Entonces, en una verdadera democracia, el legislador debe de tener las directrices del partido, pero también tiene que escuchar al ciudadano. De lo contrario, pues estamos legislando para las cúpulas y no para no para toda la población. El coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, resalta una de las propuestas de su partido sobre los gobiernos de coalición que cambiaría el panorama político. De aprobarse, será más difícil que existan las coaliciones. Los partidos ya no podrán unirse solo para ganar una elección, tendrían que comprometer sus agendas de gobierno. Hablamos también de los gobiernos de coalición que nos permitan pues precisamente construir esas mayorías que a lo mejor hoy el ciudadano lo empieza a ver a través del Pacto por México, pero finalmente que no es una obligación de los partidos políticos buscar tener programas de gobierno en favor de los ciudadanos y generar este tipo de alianzas o coaliciones que te permitan darle resultados a la sociedad mexicana. En el Senado, el perredista Alejandro Encinas no está de acuerdo con la segunda vuelta que crearía los gobiernos de coalición. No estoy de acuerdo en la segunda vuelta, no garantiza un ejercicio plenamente democrático. Yo creo que las experiencias que hemos conocido en las alianzas electorales más recientes en el país, donde siguen un proceso de construcción, un sistema de partidos sólido y democrático, da cuenta de ello. Hay una especie de mercado electoral en cada proceso, donde en un lugar va aliado el PAN con el PRD, en otros el PRD va aliado hasta con el PRI, como sucedió en las elecciones de Chihuahua, o el PRI se alía con Nueva Alianza y el Partido Verde, aunque metan a la dirigente real de Nueva Alianza a la cárcel. Yo creo que ha sido tal el pragmatismo, pues que no se ha ido construyendo la posibilidad de gobiernos de coalición y de alianzas de largo plazo. Las alianzas electorales que hemos visto, por ejemplo las del PAN con el PRD, no solamente no se han traducido en un programa de gobierno común y ni siquiera en un gobierno de coalición, sino que al momento en que termina la elección, cada gobernante pues actúa por su propia iniciativa sin reconocer ningún acuerdo de los que establecieron en la campaña. El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática coinciden en que se deben reforzar los topes de los gastos de campaña. Que se pueda vigilar y cuidar estrictamente los topes de campaña, que se pueda vigilar y sancionar la compra del voto, la entrega de artículos, de dádivas, de regalos para inducir el voto y que esto pueda tener establecido en la ley, que se sancione con mucha puntualidad, porque hoy las sanciones a una violación a la ley se acaban sancionando, valga la redundancia, cuando ya el candidato o candidata protestó al cargo. Entonces, pues es un contrasentido. Por eso la precisión, en este caso en la ley, que tiene o que signifique incluso pérdida de la candidatura, pérdida del registro como candidato o la anulación de la elección. O sea, van sanciones muy precisas en la propuesta que creo que solamente de esa manera vamos a lograr que haya comicios, que haya elecciones que le den certeza a los ciudadanos. En esto sí hay coincidencias entre la derecha y la izquierda.
Creo que en esta propuesta hay mucha coincidencia con el PAN y seguramente lo habrá con otros partidos de izquierda. Y el Partido Verde buscará que exista más transparencia en las campañas electorales. Para mí mi tema es el fortalecimiento de la democracia. La reforma política pasa por tener elecciones mucho más transparentes, mucho más directas, que tengan que ver mucho más con los problemas de los ciudadanos. La creación del Instituto Nacional de Elecciones es la propuesta esencial del PAN para la aprobación de la reforma política. Consiste en desaparecer todos los institutos electorales de los estados y que solo el INE organice las elecciones en el país. Los del PRD apoyan esta propuesta, pero no del todo. No están a favor de desaparecer los órganos electorales de los estados. En esto de las sanciones y lo relativo a los institutos, al Instituto Nacional y su relación o el cambio de funcionamiento de los institutos locales y los tribunales. El INE se ha convertido en la manzana de la discordia para lograr acuerdos en torno a la reforma político-electoral. Al parecer, la propuesta del PAN no se concretará exactamente como lo plantearon porque los perredistas y los priistas le harán algunas modificaciones. Pero una vez que se hayan logrado los acuerdos sobre esta reforma, seguirá la discusión de la energética y se espera que sea aprobada antes del 15 de diciembre. Por lo pronto, yo les seguiré informando sobre lo más importante que sucede en el Congreso de la Unión. Soy Lili Telles, gracias, hasta el próximo jueves. El gobierno federal ya trabaja en un nuevo sistema de etiquetado frontal para los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el cual busca que la información sea más clara para los consumidores y fomentar decisiones saludables entre ellos. El nuevo proceso de etiquetado forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, por lo que ahora de manera obligatoria los etiquetados deberán contener la información nutrimental en forma específica, como por ejemplo el contenido calórico que tiene el producto, de acuerdo con la ingesta diaria recomendada. Pareciera que la actual administración está decidida a combatir los niveles de obesidad y mejorar los hábitos alimenticios en el país, ya que aunado al nuevo proceso de etiquetado está el impuesto de 8% a dulces, papas fritas y otros alimentos ricos en calorías que recién aprobó el Congreso. Estas acciones se deben a que la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México. Es por ello que el gobierno gasta alrededor de 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo por debajo de Estados Unidos, que invierte el 9%.